Hola, soy David Prieto. Hoy continuamos nuestro estudio de la electrónica de estado sólido con el programa número 6 que lleva por título Osciladores, Moduladores y Desmoduladores. Veamos primero los osciladores. Los osciladores son muy importantes en electrónica. Se usan en todos los transmisores de radio y televisión, en generadores de señales, equipos de pruebas, radar y equipos electrónicos industriales. ¿Qué es un oscilador? Un oscilador es simplemente un circuito que genera una señal de CA con solamente una entrada de CD. Esta señal de CA puede ser una señal de baja frecuencia, una señal de audiofrecuencia o una señal de muy alta radiofrecuencia. ¿Cómo funcionan los osciladores? Si tomamos una parte de la señal de salida de CA de un amplificador y volvemos a conectar o alimentar parte de la misma a la entrada, tenemos lo que se llama realimentación. La realimentación puede ser negativa o positiva. La realimentación negativa está fuera de fase con la señal de entrada y la realimentación positiva está en fase con la señal de entrada. Si la señal de salida que se realimenta se resta de la señal de entrada, es una realimentación negativa y resultará en una reducción de la ganancia del amplificador. La realimentación negativa se usa algunas veces para mejorar la respuesta de frecuencia del amplificador o para reducir la cantidad de distorsión en el amplificador. Si la señal de salida que se realimenta está en fase, es decir, se añade a la señal de entrada, es una realimentación positiva y hará oscilar el amplificador resultando en un chirrido o silbido. Esto sucede cuando el micrófono de un sistema de audiodifusión se deja demasiado próximo al frente del altoparlante. La realimentación positiva es generalmente inconveniente en un amplificador, siendo necesario a menudo un diseño cuidadoso para evitar una realimentación positiva accidental. Sin embargo, no son inconvenientes todas las realimentaciones positivas. La realimentación positiva es necesaria en los circuitos de osciladores. En un circuito de oscilador diseñado propiamente no es necesario tener aplicada una señal de entrada externa, pero el circuito empezará a oscilar por su cuenta cuando la salida se conecte a la entrada. Los transistores se prestan idealmente para osciladores por tener una tendencia natural a oscilar. Usualmente se desea que el oscilador provea una frecuencia específica. Esto puede lograrse sintonizando el circuito de entrada o salida. Sintonizar significa equilibrar el circuito para una salida deseada. Pueden usarse resistores, inductores y capacitadores para sintonizar el oscilador a la frecuencia deseada. Inductor es otro nombre que se le da a la bobina. Son muy comunes los osciladores de colector sincronizado. Dos de los osciladores que más se usan son el Colpitts y el de Hartley. Este es el diseño de un oscilador Colpitts. El circuito sintonizado, que consiste en el inductor L y los capacitores C1 y C2, determina la frecuencia de la oscilación. El capacitor CF provee la realimentación positiva de la salida a la entrada. El inductor en paralelo con los capacitores con derivaciones es una característica del oscilador Colpitts. El oscilador Hartley es similar al Colpitts. Sin embargo, cabe notar que el Hartley usa solamente un capacitor, C1, en el circuito sintonizado y tiene un inductor con derivaciones L. Aquí también el capacitor CF provee la realimentación positiva. Los osciladores Colpitts y Hartley son dos ejemplos de los muchos tipos que se usan en electrónica y comunicaciones. Algunas veces es necesario controlar con gran exactitud la frecuencia del oscilador. Para este fin puede usarse un cristal de cuarzo.
Los cristales pueden hacerse oscilar a frecuencias muy precisas para que puedan usarse cuando estén próximas varias frecuencias separadas, como sería el caso con diferentes canales en un radio CB. Cada canal tiene un oscilador controlado por cristal en una frecuencia particular. El cristal mantiene cada canal en su propio lugar para que no interfiera con los canales adyacentes, y por eso cada radio transmitirá y recibirá a la misma frecuencia. No será posible comunicarse con otros operadores de CB si no se controlara exactamente la frecuencia de cada canal. Si tenemos varios canales, podemos usar un cristal separado para controlar la frecuencia de cada canal, lo cual se hace a menudo. Sin embargo, existe otro método, llamado de síntesis de frecuencias, que también se usa. En la síntesis de frecuencia se usa un cristal para controlar exactamente la frecuencia del oscilador, y todas las demás frecuencias que se requieran se desarrollarán o sintetizarán de esta sola frecuencia de cristal. Ahora, examinemos otros tipos de circuitos electrónicos, los que se usan para modulación y desmodulación. ¿Qué quiere decir modulación? Modulación significa modificar algunas características de una onda de CA o señal para que varíe en sincronismo con otra onda o señal de CA. La señal que se modifica se llama portadora, y la señal que hace la modificación o el cambio de la portadora se llama la señal moduladora. Para modular una onda o señal con otra onda o señal, tenemos que combinar las dos señales en un circuito electrónico. Podemos recuperar la señal moduladora original, desmodulándola, como se dice más comúnmente, detectándola. Las dos formas más comunes de modulación son de amplitud o AM y la de frecuencia o FM. La modulación de amplitud o AM se usa en radiodifusiones ordinarias AM. La modulación de frecuencia o FM se usa en radiodifusiones de FM. Tanto la AM como la FM se usan en las transmisiones de televisión. Ambas se usan también en sistemas de mediciones y de manipulación de datos. Veamos ahora la modulación de amplitud o AM. Tenemos una señal que se llama portadora y otra señal que se llama moduladora. La frecuencia de la portadora tiene que ser mucho más alta que la de la moduladora. En una transmisión radial AM, la portadora es una señal de radiofrecuencia, o RF, generada por un oscilador controlado por cristal, y la señal moduladora será la voz del locutor o la música. Aplicamos las dos señales a la entrada del circuito de modulación, y la salida será una señal modulada parecida a esta. La frecuencia de la portadora sigue siendo la misma, pero su amplitud varía, ahora a la misma tasa que la señal moduladora de entrada. El circuito electrónico que hace la modulación puede ser un amplificador o un oscilador. Cuando se usa un amplificador como modulador, la portadora se aplica al amplificador. La señal moduladora varía la polarización del transistor, siendo la salida del amplificador una señal de amplitud modulada. Según pasa la portadora por el amplificador, la señal moduladora variará la polarización del transistor en el amplificador, y la variación de la polarización cambiará la ganancia del amplificador. Cuando se aumenta la ganancia del amplificador, se aumenta la salida, y cuando se disminuye la ganancia del amplificador, se disminuye la salida. Así que la amplitud de la portadora a la salida del amplificador variará a la tasa de la señal moduladora. La portadora se aplica a la entrada del amplificador, pero la señal moduladora
puede aplicarse ya sea a la base, al emisor o al colector del transistor en el amplificador. En un amplificador de transformador acoplado, la portadora se aplica al amplificador aquí. La señal moduladora puede ser aplicada por un transformador a la base, así, o al emisor, así, o al colector, así. Cuando la señal moduladora se aplica a la base o al emisor, se llama modulación de bajo nivel. Y cuando la señal moduladora se aplica al colector, se llama modulación de alto nivel. La modulación de amplitud puede obtenerse cuando un oscilador, en vez de un amplificador, en este caso, la señal portadora la genera el oscilador, y la señal moduladora varía la polarización del transistor del oscilador. La amplitud de la señal portadora puede variarse variando la polarización del transistor del oscilador. En la modulación AM que se usa un oscilador, este genera la portadora, que varía por la frecuencia moduladora, y esto resulta en una salida de onda modulada. La frecuencia de la portadora sigue siendo la misma, pero su amplitud varía a la misma tasa que la señal moduladora. Cuando se recibe la onda modulada, es necesario recuperar la señal moduladora de la onda modulada. Se hace desmodulando o detectando. La onda modulada se aplica al detector AM y se retira la portadora dejando solamente la señal moduladora original. El detector puede ser un circuito de diodo, como este. Se nota un parecido con el circuito rectificador de media onda que vimos en el programa sobre rectificadores y fuentes de alimentación. Es más, es esencialmente el mismo circuito y opera en la misma forma, excepto que ahora opera a una frecuencia mucho más alta. Cuando la señal moduladora se aplica al diodo, este tiene polarización directa y conducirá durante la mitad positiva de la señal moduladora. El diodo tendrá polarización inversa y no conducirá durante la mitad negativa de la señal moduladora. La salida del detector será una señal rectificada que variará la tasa de la señal moduladora. El capacitor sirve esencialmente el mismo fin que tenía en la línea de alimentación. En el detector retira de la portadora la ondulación de alta frecuencia. Ahora veamos la modulación de frecuencia. En la modulación de frecuencia o FM, la amplitud de la portadora permanece constante y la señal moduladora varía la frecuencia de la portadora. En FM, un oscilador genera la portadora y la señal moduladora varía la frecuencia del oscilador. Ahora repitamos esto. La portadora es generada por el oscilador y cuando se aplica la señal moduladora, variará la frecuencia de la portadora. Cuando se reciba la señal modulada, es desmodulada para recuperar la señal moduladora. Los circuitos que se usan para la modulación y desmodulación FM son mucho más complicados que los de AM, y nos referiremos a los mismos en otra oportunidad en otra parte de este curso. La próxima vez examinaremos a algunos semiconductores para fines especiales en circuitos de control. Soy David Prieto, para Teletrain.